material que vamos a utilizar para tejer este hongo es un gancho del número 3 y estambre apropiado para tejer con este mismo número de gancho en colores rojo, amarillo y sobrantes en color verde manzana y blanco. Comenzamos con el color rojo y vamos a tejer 25 cadenas. Ahora, contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto. Y después un medio punto en cada cadena. Hasta terminar con 24 medios puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer nuevamente 24 medios puntos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta. Como esta vamos a hacer 2 vueltas más de 24 medios puntos, además de estas 2. Cada vuelta se comienza con una cadena. En total de altura nos deben quedar 4 vueltas de 24 puntos cada uno. Terminamos de tejer las 4 vueltas. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido. En esta vuelta número 5 vamos a tejer el primer medio punto. Después, sobre los 2 siguientes, vamos a hacer una disminución. Saco un punto del primer punto, saco un punto del segundo punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución. Hacemos un medio punto en cada punto, excepto sobre los últimos 3 puntos, en los que vamos a hacer una disminución y un medio punto. Aquí están libres ya los 3 últimos puntos. Saco un punto del primero, un punto del segundo y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos para hacer una disminución. Después un medio punto en el último punto. Aquí hicimos una disminución al principio, una disminución al final y nos debieron quedar entonces 22 puntos que vamos a repetir en la vuelta número 6. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar.
Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Vamos a repetir la vuelta número 5 y la vuelta número 6, las vamos a ir alternando por 4 veces más. En total de altura nos deben quedar 14 vueltas y 14 puntos. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena. Y vamos a repetir entonces la disminución. Una vuelta va a llevar disminución y la otra no. Estoy repitiendo el procedimiento de la vuelta número 5. Un medio punto en el primer punto, una disminución sobre los 2 siguientes puntos, un medio punto en cada punto, dejando libres los últimos 3 puntos para poder tejer ahí una disminución y un medio punto en el último punto. Aquí están libres los últimos 3 puntos, hago la disminución y el medio punto en la orilla. Hago una cadena, volteo el tejido, voy a repetir entonces la vuelta número 6, que consiste en hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos de tejer las 14 vueltas, terminamos con 14 puntos en esta parte. Para rectificar, las vueltas 1, 2, 3 y 4 deben tener 24 puntos. Después 2 vueltas de 22, 2 de 20, 2 de 18, 2 de 16 y 2 de 14. Las siguientes 4 vueltas van a llevar disminución. 2 disminuciones en cada una de ellas. Hago una cadena, volteo el tejido, un medio punto en el primer punto. Después una disminución. Un medio punto en cada uno de los puntos centrales. Una disminución y un medio punto en el último punto. Como esta vuelta voy a hacer 3 vueltas más. Hago una cadena, un medio punto en el primer punto, nuevamente una disminución, un medio punto en cada punto de los puntos centrales. Una disminución y un medio punto en el último punto, y así hasta terminar con 6 puntos en esta parte. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza como esta. Esta pieza ya está rematada, al igual que la primera. Vamos a tejer un borde solamente en esta parte, hasta aquí. Vamos a dejar libre aquí. Colocamos el gancho en la cadena base de las 25 que tejimos. Pasamos el estambre a través de ese punto, hacemos una cadena y un medio punto en la primera vuelta. Sacamos un punto de la primera vuelta, un punto de la segunda y los cerramos juntos.
Sacamos un punto de la segunda vuelta, un punto de la tercera vuelta y los cerramos juntos. Sacamos un punto de la tercera vuelta, un punto de la cuarta vuelta y los cerramos juntos. Sacamos un punto de la cuarta vuelta, un punto de la quinta vuelta y los cerramos juntos. Y así hasta llegar aquí. Sobre los 4 puntos centrales vamos a tejer normal, un medio punto en cada punto, y de aquí hacia abajo vamos a tejer tal y como estuvimos haciendo de este lado. Entonces tengo que regresar a la vuelta anterior, saco un punto de la siguiente vuelta y los cierro juntos. Regreso a la vuelta anterior donde saqué el último punto, saco un punto de ahí y un punto de la siguiente vuelta y los cierro juntos. Regreso a la vuelta anterior, saco un punto de la siguiente vuelta y los cierro juntos hasta terminar. Terminé de tejer este lado, entonces hago el último punto. Sobre los siguientes 4 puntos voy a hacer un medio punto normal en cada uno de ellos y continúo tejiendo tal y como venía haciéndolo aquí. Regreso al punto anterior, saco un punto y un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Y así hasta terminar. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Vean que ya adquirió la forma curva, a diferencia de esta que aún no tiene la vuelta de orilla, que formaba una especie de escalones. Aquí ya no los tiene. Lo que tejimos aquí lo vamos a hacer en la otra pieza. Una vez que están rematadas ya estas piezas, a ambas ya se les tejió esta vuelta. Se van a colocar, están por el derecho las dos, una sobre la otra. Y vamos a tejer una vuelta de medio punto solamente en la parte curva para unirlas. Comenzamos de este lado. Hago una cadena y empiezo a tejer el medio punto, cuidando de atravesar las dos piezas. Y así hasta llegar a este extremo. Llegamos a este extremo, vamos a unir ahora esta parte y de aquí hacia acá, dejando libres los 6 puntos centrales. Estamos tejiendo por este lado, vamos a voltear el tejido y ahora vamos a tejer en punto cangrejo, o sea, de izquierda a derecha. Vamos a ir tejiendo hacia atrás. 9 puntos, un punto cangrejo sobre cada punto, tomando las dos piezas juntas. Hago una cadena, saco un punto del primer punto y hago el punto cangrejo. Paso al siguiente punto, hago el punto cangrejo y así hasta tener 9 puntos.
Una vez que tenemos los 9 puntos, vamos a tejer los siguientes 6, pero solamente en la pieza de atrás. La de enfrente se va a quedar libre, de modo que aquí quede un hueco en el cual se va a colocar la pata del hongo. Entonces, después de los 9 puntos, solamente tejo en la parte de atrás 6 puntos cangrejo. Retomo ahora las dos piezas y voy a ir tejiendo juntas los mismos 9 puntos hasta llegar a la orilla. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. La siguiente pieza va a ser en color amarillo. Comenzamos con 8 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos un medio punto y después un medio punto en cada punto hasta terminar con 7 medios puntos en total. Vamos a tejer 3 vueltas más de 7 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto, después 2 medios puntos juntos en el punto central y termino la vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí en total tengo 8 medios puntos que voy a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido. Y tejo un medio punto en cada punto. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 7. Que va a llevar 2 aumentos. Tejo un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, cuatro medios puntos, uno en cada punto, y termino con 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Vamos a tejer 3 vueltas más de 10 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 10 vueltas. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el segundo punto, un medio punto en cada punto de los puntos centrales, y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto solo en el último punto.
Aquí nos debieron quedar 12 medios puntos que vamos a tejer por 3 vueltas más. Cada vuelta la comenzamos con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 15, que va a llevar 2 disminuciones. Un medio punto en el primer punto. Sobre los 2 siguientes puntos una disminución. Seis medios puntos, uno en cada punto, una disminución sobre los siguientes 2 puntos y un medio punto en el último punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 10 medios puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Esta vuelta número 17 va a llevar también 2 disminuciones. Hacemos un medio punto en el primer punto, una disminución sobre los 2 puntos siguientes, cuatro medios puntos, una disminución sobre los siguientes 2 puntos y un medio punto sobre el último punto. Aquí nos quedaron 8 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Un punto en cada punto hasta terminar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a hacer otra pieza igual a esta. Aquí ya están rematadas las 2 piezas. Vamos a colocarlas por el derecho, que en este caso va a ser el de la última vuelta. Colocamos una pieza sobre la otra y vamos a unir en toda esta parte, excepto en la parte de arriba. Esta es la parte superior, que es donde comenzamos a tejer cada pieza. Colocamos el gancho atravesando las 2 piezas. Pasamos el estambre a través de esos 2 puntos, hacemos una cadena y en la primera vuelta un medio punto. Vamos a tejer de la misma forma que hicimos la vuelta para emparejar estos escalones que se formaron en la pieza en color rojo. Entonces, después del medio punto en la primera vuelta, saco un punto nuevamente de la primera vuelta, un punto de la segunda y los cierro juntos. Saco un punto de la segunda vuelta, un punto de la tercera vuelta y los cierro juntos. Saco un punto de la tercera vuelta, un punto de la cuarta vuelta y los cierro juntos. Y así hasta llegar aquí. Después, sobre los 6 puntos centrales vamos a hacer un medio punto en cada punto, tomando las 2 piezas juntas también. Y lo mismo que hice de este lado lo voy a hacer aquí. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Aquí ya están rematadas ambas piezas. Esta va a ir colocada en este espacio que quedó hueco. Vamos a colocar pegamento
de preferencia transparente, y dejamos secar. La siguiente pieza se va a tejer en estambre en color verde. Vamos a tejer 6 hojas consecutivas, una enseguida de la otra, todas por el derecho sin dar vuelta al tejido. Hacemos 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos un punto deslizado, un medio punto en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena, un medio punto en la siguiente cadena y un punto deslizado en la última cadena. Todo lo que acabo de hacer lo voy a repetir 4 veces más. Seis cadenas, contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena un punto deslizado, después un medio punto alto, un medio punto y un punto deslizado en la última cadena. Y así hasta tener 5 hojas en total. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera tanto del inicio como de la terminación, y continuamos haciendo la siguiente pieza. Así es como debió quedar esta pieza, que va a ir con el revés viendo hacia nosotros y pegada en la base de la patita del hongo. Ahora con color amarillo vamos a hacer 6 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena hacemos un punto deslizado. Ahora 4 cadenas, cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena y tiramos de él para desaparecer esa última cadena. Vamos a hacer lo mismo con el hilo de inicio. Tiramos de él, desaparece la primera cadena y así nos debe quedar. Ahora vamos a cortar el sobrante lo más pegado que se pueda a ese nudito que se formó en los extremos. Aquí pueden ver que queda como una V. Vamos a tejer en este lado con el mismo color amarillo. Colocamos el estambre, hacemos 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena un punto deslizado, después un punto deslizado en cada una de las cadenas que me quedan, y un punto deslizado exactamente donde comencé a tejer esta parte, aquí. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con color blanco vamos a hacer 7 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la cuarta cadena vamos a tejer 3 macizos juntos.
1, 2, y 3. Ahora 2 cadenas, un punto deslizado en esa misma cuarta cadena, un punto deslizado en la siguiente cadena, 2 cadenas, en la siguiente cadena 3 macizos, dos cadenas, un punto deslizado en el mismo punto donde tejí los 3 macizos juntos. Ahora un punto deslizado en la última cadena, 2 cadenas, y en el mismo punto donde tejí los 3 macizos anteriores voy a tejer nuevamente 3 macizos juntos. Después 2 cadenas y en ese mismo lugar un punto deslizado. Aquí llevo 3 motivos, 2 de este lado y el tercero del lado opuesto. Voy a hacer un punto deslizado en medio de los primeros 2 motivos. Ahora 2 cadenas y en el mismo lugar donde tejí los primeros 3 macizos juntos voy a hacer nuevamente 3 macizos juntos. Después 2 cadenas y en el mismo lugar un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Vamos a pegar esta pieza en el centro y una vez que seca le vamos a colocar una florecita de acrílico en cada una de las alas. Pueden ser del mismo color o usar tonos diferentes. Como ya tenemos pegada esta pieza y unidas estas dos, lo que vamos a hacer es colocar estas cuentas planas facetadas que son de acrílico y que pareciera que tienen encapsuladas florecitas o mariposas. Traen diferentes motivos. Vienen igualmente en plantillas como estas. Traen su propio adhesivo y como siempre les recomiendo colocar pegamento adicional. Vean en qué posición están colocadas. Son 4 en la base, 3 en el centro y 2 en la parte superior. Y solamente hay que pegar la mariposa en el costado izquierdo. Y así se ve ya terminado. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.